es hablar de la despoblación. Voy a procurar hacer una exposición lo más concisa posible y por ello me voy a ceñir a los papeles y no voy a hablar, voy a leer, sobre la despoblación y su singularidad en el proceso de la cornisa cantábrica. Hablar de procesos de despoblación en la cornisa cantábrica es de trascender del hecho meramente demográfico y hablar de una crisis del modelo de territorio rural. La persistencia de limitaciones estructurales, tanto físicas como humanas, han imposibilitado el freno a una sangría demográfica que arranca a principios del siglo pasado con la migración a ultramar y hace sus mayores estragos con el éxodo rural contemporáneo. Un territorio con unos hándicaps físicos que se materializan en acusadas pendientes, marcados contrastes físicos entre montañas, varias áreas costeras, así como la influencia de un clima atlántico que todo lo empaña, desde la distribución de los usos del suelo al hábitat, han sido los factores limitantes a la acción humana que han cristalizado en una escasez de espacio productivo. Junto a ellos, la persistencia de una estructura minifundista de la explotación agraria, el peso de la propiedad comunal, el modelo de poblamiento disperso con dificultades de accesibilidad, vertebración territorial y dotación de servicios actuaron como desencadenantes de la espantada de la población desde nuestras aldeas a los centros urbanos regionales y nacionales. Hay que decir que la persistencia de estos factores estructurales descritos, junto con la ausencia de una ordenación territorial equilibrada de las diferentes regiones, fruto de la imposición de un modelo de concentración de empleo, inversión y habitantes, generaron profundos desequilibrios en la distribución de la población, de tal manera que a escala cantábrica un pequeño reducido grupo de entidades de población aglutinan el grueso de los efectivos demográficos. Como caso más sobresaliente, quizás sea el asturiano, donde 6 municipios que representan poco más del 7% de la superficie regional aglutinan al más del 70% de los efectivos demográficos. Cabe igualmente señalar la excepcionalidad del País Vasco, donde una planificación territorial más temprana y ordenada, así como unos parámetros más demográficos más positivos, nos hacen hablar de la excepción que confirma la regla cantábrica. Me voy a centrar en abordar uno de los aspectos que creo que más que menos se han tocado en el tema de la despoblación, que es la materialización de la despoblación como elemento físico, es decir, los despoblados, la desaparición de los núcleos habitados, porque creo que es un hecho que tiene bastante trascendencia en la cornisa cantábrica por el modelo de poblamiento disperso que tenemos, como bien comentó el compañero gallego. Y lo haremos a través de la ventana que nos permite las entidades singulares de población, una ventana que nos permite asomarnos al paisaje habitado y siendo conscientes de las limitaciones que tiene para el análisis territorial. Me voy a basar en los datos del IGN, unos datos que son públicos y que todos conocéis. Hay que decir que de las 61.753 entidades de población que tenemos en España, la España atlántica o la España verde, como vamos acuñando el término, representa el 63,8% de ellas, con aportaciones tan dispares como las 3.583 de Galicia, las 931 de Cantabria, pasando por las 1.200 vascas o las 6.951 asturianas. De estas entidades singulares cantábricas, hay que decir que 2.410 poseen el calificativo de despoblado, es decir, tienen 0 habitantes, lo que viene a suponer que representan el 72% de los vacíos poblacionales a nivel nacional. Aquí, de nuevo, la tendencia agonizante de oriente a occidente se vuelve a constatar, de tal manera que Galicia aglutina 1.696 despoblados, encabezando el ranking nacional, seguido de Asturias con casi 700, el País Vasco con 16 o los 4 de Cantabria. Cabe igualmente poner la vista en las entidades que en la actualidad están en riesgo de vaciamiento demográfico, utilizando el umbral más laxo de los que se viene utilizando desde el punto de vista académico, el de los 5 habitantes. En el panorama cantábrico tenemos en la actualidad casi 7.000 núcleos de población en riesgo inminente de despoblamiento. Y debemos decir igualmente que al trabajar a escala de núcleo rural, estos datos se ven desvirtuados por un fenómeno muy común en el mundo rural actual, que es el del falso empadronamiento. De tal manera que muchos de los núcleos que hoy tenemos como en vías de despoblación posiblemente sean vacíos demográficos reales. En el ámbito de mi tesis doctoral pude comprobar, en el espacio en el que trabajaba, que los censos de población por este fenómeno se veían desvirtuados en un 44% de media de los efectivos demográficos.
Los datos nos muestran dos cuestiones claves a la hora de afrontar el proceso de despoblación en la cornisa cantábrica, que su distribución no es homogénea y que es necesario realizar un estadiaje del riesgo de vaciamiento poblacional de nuestros pueblos y aldeas. La primera de las cuestiones pone sobre la mesa un debate que trasciende del hecho puramente rural y que nos acerca a qué modelo de región queremos. Un modelo de región que potencie cabeceras comarcales y villas como centros de servicios, equipamientos y que haga las veces de freno de los procesos de erosión demográfica que poseen nuestras aldeas, o el apostar por la hipertrofia urbana a la que todos vemos en la actualidad como modelo de desarrollo regional. La segunda de las cuestiones nos obliga a trabajar el proceso de despoblación por debajo de la escala del municipio, si queremos conocer realmente el vacío demográfico cantábrico en sus diferentes estadios de evolución. La combinación de variables como población real efectiva, población de más de 60 años, densidad de población, índice de envejecimiento, nos permitirán conocer con exactitud en qué situación estamos y cuándo nuestros pueblos van superando estos umbrales de corte y los acercan al riesgo. Yo creo que trabajar así nos hará entender que no vamos a poder mantener la actual estructura de poblamiento cantábrico con el panorama demográfico que tenemos y que quizás lo más sensato sea centrar nuestros esfuerzos de manera selectiva en tejer una malla equilibrada de pueblos en el territorio que, con un mínimo de salud demográfica, nos permitan mantener actividad y empleo, siendo conscientes que los vacíos poblacionales van a existir y que es mejor que lo sea de una manera ordenada. Sin más.